Bueno, yo creo que tendríamos que remontarnos y, si les parece, echaros un clavado así en el pasado precolombino, ¿no? Y tratar de... me encanta. Tratar de buscar ahí cómo era la demografía, cómo empezaba a manifestarse en el mundo indígena, ¿no? Mira, es fascinante. Me encontré que los chichimecas, durante el reinado de Xoloc, para hacer sus censos, ponían una piedrita, iban poniendo piedritas en montones, y luego contaban las piedritas, y así hacía sus censos poblacionales. Es maravilloso, no había todavía el manejo de las matemáticas profundas, digamos, o duras. Pero se calcula que habían, en aquella época, cuando llega Cortés, en todo lo que era Mesoamérica, 6 millones de indígenas. Sí. Que bueno, si lo comparamos con las tribus Sioux, Comanches, Apaches, bueno, era una población... Éramos menos. ¿Éramos menos? No, mucho más. Sí, muchos más. Es que el sedentarismo procura un crecimiento demográfico. Sí, pero también hay que pensar que era solo en centros urbanos específicos. Quiero decir, el norte estaba casi despoblado. No. Sí, y no podrías incluir a las tribus apaches porque el nomadismo no es multitudinario. Exacto. O sea, tampoco eran pequeños de grupos. miles, claro. Así es. Entonces, desde ahí comienza, y claro, es importante ver cómo la población indígena se merma de manera terrible, bárbara, terrible, después de las enfermedades que importaron los españoles. Claro, se cuenta que en el siglo XVI prácticamente el 80% de la población indígena desaparece como consecuencia de la viruela, de la sífilis y de otras enfermedades que no existían aquí en México. Sí, eso lo estudió Bora y llegó a la conclusión de que para 1665, algo así, 1565, perdón, la población se había mermado un 90%, y por eso es que empiezan a llegar negros para suplir la mano de obra, y por eso se gesta un mestizaje con negritud. Nuestra negritud es muy importante y es poco atendida en los digamos, parlamentos demográficos que se sostienen en las estadísticas, ¿verdad? Sí, yo creo que sí son datos estremecedores, sobre todo que habían cerca de 1800 plantas. La herbolaria azteca era riquísima para curar muchas enfermedades, y bueno, y con ellas ayudaron inclusive a curar a muchos españoles de muchas enfermedades. Sí, entre ellas la sífilis, por ejemplo. Había cura para la sífilis en la cultura azteca, por ejemplo. Pero lo curioso es que nunca encontraron un medicamento para la viruela. Porque las cepas europeas eran distintas. No teníamos los inmunodepresores. Claro, yo creo que el punto fundamental de cuando se viene todo este decrecimiento de la población tiene que ver con las epidemias, que fueron como 6, de más o menos de 1550 al 1600, entre ellas, desde luego, la de viruela de la primera mitad del siglo XVI, pero luego hubo otra terrible que era del cocolistli se llamaba, que era una especie de peste que salían ámpulas, como bubónicas, algo así, como una peste bubónica, pero no se sabe a ciencia cierta, y sin embargo diezmó a la población totalmente, o sea, casi llegó a desaparecer, pero tenía que ver más con el desconocimiento de las enfermedades. Ahora, fíjate que hay teorías de que quizá la frase de la cosa está del cocol viene de ese tipo de epidemias, como del cocolistli, porque es cocolistli. Sí, claro. Fíjate. La cosa sigue del cocolo. Claro. Bueno, acordémonos también cómo el propio Tlatuani Cuitláhuac muere de viruela, ¿no? El héroe de la resistencia, frente a los conquistadores, muere de viruela. Una viruela que se supone que trajo un negrito que vino con Pánfilo de Narváez. Con Pánfilo de Narváez en sus naves, ¿verdad? Sí, esta es la realidad, pero hay que ver qué enfermedades tan espantosas, porque claro, cuando ves las descripciones que existen en los códices de cómo empezaba la enfermedad de los indígenas y cómo se retorcían en la cama con unas pústulas espantosas, ¿no? Llenas de pus, unas fiebres tremendas hasta que perdían la vida,
y claro, se encierran en sus casas, y al encerrarse en sus casas la contaminación todavía es peor, ¿no? Claro. Porque no querían salir, claro que entiendes que no querían salir, pero al no salir también se contagiaban. Hay descripciones en Fray Bernardino Sahagún aterrorizantes de los efectos de esta viruela y de estas pestes, pero vuelvo a lo de la negritud. Es interesante advertir que en nuestra concepción étnica, ¿verdad? En nuestra composición étnica tenemos un alto porcentaje de sangre negra. Un tercio, por lo menos. Sí, cuando Sí. menos. Y nadie lo dice, y No, nadie parece... se soslaya. Se llama nuestra tercera raíz, Exactamente. la cual está completamente ahí sobajada. Pero espera, a partir Aquí de que, Beltrán trabajó mucho sobre la negritud en México. a partir de que la colonia se establece y que empiezan a crecer todos los centros urbanos, pues con la pena, pero como conejos. O sea, quiero decir, la población a partir de 1660, 70 y hasta entrados 1700 crece a un ritmo vertiginoso. Se Las calles- recupera, Sí. pero fíjate, bueno, claro, de los se recupera, no crece, tienes de los razón. 6 millones que aceptamos, digamos, para cuando llega Cortés, para 1810 hay 7 millones de habitantes. 7 millones de habitantes, pero ahí pusiste, hay que poner el dedo en la llaga en un tema, que es que el 98% de esos 7 millones eran analfabetos. Ah, no, claro, y van a seguir Pobres. siendo... Y pobres, ¿no? Pero Van a ahí seguir está siendo, sí. una de las grandes explicaciones del atraso mexicano, porque mientras que en los Estados Unidos y otras latitudes, si tú leías la Biblia te salvabas, era una invitación a la alfabetización. Aquí no, aquí cuando llegue Iturbide al poder en 1821, 98% de esos 7 millones no saben ni leer ni escribir. Hay que ver lo que es un país tan enorme como era cuando la gente es absolutamente ignorante. Sí, pero tampoco era, o sea, el concepto que tenemos hoy de la necesidad de leer y escribir y de ser un lector que comprenda, porque esa es la otra. Bueno, puedes leer, como la mayoría de nuestros políticos que saben leer, pero no entienden. Son analfabetos funcionales. Exactamente. Sí. Muchos ni leen. Pero no existe, Ni leen, como- ni no entienden. existe ese concepto de la necesidad de leer y escribir. No, porque todo era a través de la oralidad. Claro, o sea, exactamente. se leían eso es los cultura. sermones, se leían los mandamientos, pero todo y era se oral. recordaba, y los cuentos que se contaban eran los que hacían que las tradiciones la gente persistieran. Claro, por eso memorizaba. tenemos tantas leyendas, Claro. tantas cosas que vienen de la colonia en ese sentido. Y espera, porque ahí le podemos, porque eran pobres distintos a los pobres de hoy en día. La agricultura de subsistencia hacía que la gente era pobre de bienes materiales y sin embargo comía. Hoy, Eso es un punto muy Ese es un importante, punto. porque parecería que eran los pobres y por eso se levantó en 1810. No, la gente comía. comía. Había para comer. La milpa, Las parcelas, las parcelas chinampas, comunitarias, las etcétera. chinampas, la agricultura mesoamericana de terrazas, que era propiedad comunal antes de incluso de los ejidos, hacía que la gente no muriera de hambre. Bueno, pero lo que Pero hoy sí mueren de lo que hambre, quiero decir es porque que todo eso desapareció. la evolución social, cultural, educativa de un país, pues va a depender del número de analfabetos que tengas. Claro. Entonces, esta parte Y de la distribución de la riqueza y de la comida. Hoy seguimos teniendo más de 5 millones de analfabetas. Hoy, sí, en el pero- año 2016, 5 millones de analfabetas. Eso es imperdonable. Yo creo que la idea es que tratar de comprender esas épocas de acuerdo a sus propias circunstancias. Porque igual, ¿por qué si tenías 4.400.000 kilómetros cuadrados de territorio de la Nueva España, no hiciste una política colonizadora desde entonces? Porque no importaba. Porque realmente la parte más rica, o sea, nadie pensaba en que en Texas habría petróleo, porque del petróleo eso es hasta 1900 cuando empieza formalmente la explotación del petróleo en México. Sí. Pero los centros importantes y lo que era el camino de tierra adentro venía por los centros urbanos que las autoridades españolas consideraban era lo que podía ayudar a las finanzas de la Nueva España, o sea que era la parte de la minería y luego la parte agrícola muy importante del Bajío y del centro del país. el granero de la nación. El camino de tierra adentro empezaba muy cerca de aquí y terminaba En Nuevo México. arriba de claro. Por ahí Santa Fe, Pero hay que ver también, en 1803, y lo dice Humboldt, habían en Texas, en todo el territorio, bueno, del departamento de Texas, habían 3.000 personas. Fíjate, 3.000. Y pero Texas eran y cálculos Texas, aproximados. como el estado hoy, tiene 400.000 kilómetros cuadrados. Exacto. Pues imagínate, o sea, tú podías poner tu casa y como 800.000 kilómetros
A la a redonda no distancia, había nada. no había nadie. Otro censo importante lo hace Lucas Alamán Mira. después, en 1831, y ya empieza a dársele un rango de ciencia a las estadísticas demográficas, y así fue avanzando. Luego ya hasta 1882, Manuel González, este presidente compadre de Porfirio Díaz, crea la Dirección General de Estadísticas. Fíjate qué importante, qué paso tan importante, para empezar a contabilizar la población del país. Y a partir de 1900, que esto es lo más importante, hasta hoy se empiezan a hacer los censos cada 10 años para determinar el crecimiento demográfico. Sí, pero hay que ver también cómo se disminuye la población a raíz de las guerras. Bueno, la guerra de independencia produce también Muchos muertos. Pero lo de la revolución sí está, digamos, documentado. No, y también la independencia más o menos son 500,000 personas las que mueren. O sea, tienes 7 millones cuando empieza la independencia, terminas como con 6,500,000 aproximadamente. Hizo así. en 1821. Sí. Igual en la revolución, en 1910 había 15 millones de mexicanos, 7.5 hombres y 7.3 mujeres, y después de la revolución bajó a 14 punto algo, fueron 900,000. Pero no todos fueron muertos de la guerra, No. porque hubo la influencia española. Sí, claro. Yo pondría en duda Y la mucho migración. que las guerras hayan sido factores determinantes en diezmar a la población. Realmente, la guerra de los pasteles, que fue un bloqueo y que se quedó en Veracruz, prácticamente, claro, en todos hubo víctimas, eso no hay que decirlo y no se desdeña. Hubo víctimas, claro que hubo víctimas en la guerra de Reforma y la guerra contra la intervención y el imperio, pero así como para pensar, bueno, es que la gente huyó del país, no, porque acuérdense que la frontera a la cual quería llegar la población que huía es una frontera que se crea ya formalmente después de la guerra del 47. No existía como Y tal. ya cuando ven, o sea, cuando ya hay posibilidades de desarrollo económico ahí, es hasta finales del siglo XIX. Y no pasaba de Zacatecas. Sí, o sea, por ejemplo, si el cuate que le tocó la invasión norteamericana en Monterrey dijo, no, pues me quiero ir de este país porque estamos en guerra con los Estados Unidos, tenías que irte a la costa este de Estados Unidos. No había nada en la frontera a la que hoy recurren nuestros paisanos para irse de mojados. Esa frontera o esas ciudades No fronterizas existía. no existía básicamente. Se llamaba la frontera salvaje. Claro, así o sea, era más fácil que terminaras sin la cabellera ante un piel roja a que pudieras llegar a lo que hoy es Austin o Ciudad El Paso. Eso no existía. Bueno, tan es cierto lo que dices.